Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros una nueva vez en su programa Visión Empresarial. Programa que sale cada domingo de 3 a 4 de la tarde por este canal 45 y por el canal 12 de Telecable de Tricón. Saben que pueden comunicarnos a través de los teléfonos 227-2767, 809, claro, y 809-350-9675. Es decir, que si se quieren comunicar con nosotros para preguntas, para comentarios o de alguna manera también para decirnos cómo va el programa, que de hecho quiero agradecer a la gran cantidad de personas que nos llaman, que nos dicen que ven el programa, que les gusta el programa. Definitivamente este programa parece que ha venido calando en el gusto de la gente que le gusta la economía, que sabe de economía o que quiere estar enterado de los principales problemas nacionales en el mundo, del mundo económico y del mundo financiero, y también aquellos que están entrando a Facebook y a YouTube, al canal de nosotros de YouTube, que lo pueden ver a través de la página www.visionempresarial.tv. Ahí va a tener todos los programas desde el primero que hicimos en febrero hasta el último que hicimos la semana pasada. Quédense con nosotros ahí porque hoy tenemos plato fuerte. Vamos a tener como invitado para hablar de economía de la buena al doctor Rolando Guzmán del grupo de consultoría Pareto. Es decir, vamos a estar analizando la economía en toda su extensión, hablando de los principales problemas nacionales en el ámbito económico, como es por ejemplo el de la deuda externa y lo que es también el déficit del sector público. Así que quédense con nosotros. Y quiero también agradecer en esta última parte de esta introducción la permanencia de la cooperativa de servicios múltiples de los industriales de la harina, Copro Harina, que ha venido dando un apoyo desde el primer día que salimos al aire. Así que vamos a una pausa y volvemos con la entrevista con el doctor Rolando Guzmán. Continuando con su programa Visión Empresarial, estamos en el debate de la semana. Y para mí es particularmente importante, y más que importante, me llena de orgullo tener como invitado especial en este debate de la semana al doctor Rolando Guzmán. Rolando, gracias por estar en Visión Empresarial. Muchísimas gracias, Franklin, por la invitación al programa. Rolando Guzmán es economista con un doctorado en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. Sí, y también una maestría en matemáticas y otra en economía en Brasil. Así es. Así es decir, que no estamos hablando con una de las personas que probablemente sabe más, no que sabe más de economía, sino que más estudia la economía dominicana y en sentido general la economía mundial. Lo que quiere decir que hoy ustedes van a tener un plato fuerte en términos de lo que es el debate de la economía. Ojalá sea así, qué compromiso tan grande. Bueno, eso lo vamos a ver, así que no se despeguen de su televisor. Vamos a empezar, Rolando, haciendo una evaluación de lo que es la situación económica al día de hoy. ¿Cómo tú ves el panorama económico de la República Dominicana en un contexto de dos elementos fundamentales? Primero, lo que es un déficit permanente, y más que permanente, un déficit que crece posteriormente, y más que posteriormente, paralelamente, un aumento en el endeudamiento externo, si crece la deuda externa, y entonces bajo ese escenario, lo decía en esta semana el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de que bueno, tenemos problemas en términos de lo que es el flujo de caja del gobierno. Bajo esa situación, ¿cómo tú ves la economía dominicana? Sí, pienso que tú has comenzado por un punto de mucho interés, porque has tocado casi todos los puntos que son esenciales. Por un lado, la situación de la política fiscal, en particular el tema del endeudamiento, y por otra parte tenemos el tema de las condiciones económicas relativas al empleo, que obviamente son las dos partes críticas de la situación que estamos experimentando. Yo diría que en gran medida el futuro de la economía va a depender de la capacidad del gobierno para manejar lo que aparenta ser una contradicción. Por un lado, la necesidad de mantener sus cuentas bajo unas condiciones de sostenibilidad, y por otra parte, la necesidad de usar la política de gasto público, la política fiscal, como un instrumento para dinamizar la economía
después de los embates que ha experimentado como consecuencia de la crisis internacional, que obviamente ha debilitado lo que son las capacidades de exportación de la República Dominicana. Pero ahí mismo antes que tú continúes en esa línea, Rolando, tú estás planteando, bueno, tenemos un déficit fiscal del gobierno, por un lado, y por otra parte dice, bueno, pero utilizar como instrumento de desarrollo, como instrumento para dinamizar la economía, el gasto público. Pero ¿cómo tú lo puedes hacer bajo esas condiciones? Sí, precisamente, mira, cuando uno mira las cuentas que tiene el gobierno, uno encuentra que está en una de las situaciones en las cuales el nivel de la deuda del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto tiende a crecer y la dinámica de ese crecimiento es tal que fácilmente podría entrar en una zona de insostenibilidad. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es el porcentaje? Cuando decimos que es una zona de insostenibilidad, me refiero al hecho de que ya su propia dinámica hace que como resultado de la deuda anterior, eso añade nuevas deudas y por lo tanto en algún momento los inversionistas pueden comenzar a pensar que eso va a llegar a niveles que sean realmente inmanejables para el gobierno. Cuando se está en una situación de esa naturaleza, el gobierno tiene dos formas de resolver el problema. Una forma es obviamente consiguiendo que las tasas de interés de ese endeudamiento sean favorables de forma tal que, digamos, el componente que se autoalimenta de la deuda pase a tener menor impacto. Y una segunda forma es obviamente generando de alguna forma un menor déficit o un superávit fiscal. Eso quiere decir aumentar los ingresos también. En este caso significaría o aumentar los ingresos o reducir de alguna forma el gasto al margen del pago de los intereses, que ya es un gasto que está comprometido y que depende, digamos, de la historia y no de las decisiones. Pero tú me estás planteando entonces un círculo vicioso del cual es difícil salir. Es que es un círculo vicioso del cual es difícil salir ileso, es decir, es difícil salir a menos que las condiciones cambien muy radicalmente y en forma muy favorable, en términos, como dije, de las condiciones de la deuda en el mediano plazo, etcétera. Es una situación en la cual realmente se va a requerir mucho cuidado y en la cual probablemente se tendrá que pagar algún costo en términos de pérdida de producto con respecto a lo que sería la trayectoria que seguramente las autoridades quisieran mantener. Pero vamos a ver, por el lado de los ingresos, podríamos pensar que una reforma fiscal puede resolvernos el problema del déficit. No necesariamente, porque una reforma fiscal a la vez tendría un impacto negativo sobre las decisiones de consumo del sector privado. Es decir, que una reforma dirigida a aumentar, digamos, la cantidad de impuestos lesionaría por el lado del comportamiento del sector privado. Por lo tanto, no vería que es una forma de la cual se puede salir del dilema en el corto plazo. No quiere decir que no sea una forma que se intente por parte del gobierno, claro, dependiendo de si las condiciones políticas lo permiten, pero en principio yo no pensaría que es una forma de dar una solución definitiva al problema. Sí, porque al final entonces tú vas a tener a la larga menos impuestos en términos de que si el sector privado no tiene capacidad de pago porque tú le has reducido o le has aumentado los impuestos, pues entonces al final el fisco también se va a ver afectado. Claro, es precisamente lo que hace algún tiempo comentábamos, en el sentido de que la estrategia adecuada para un gobierno es usar una política que denominamos anticíclica, en el sentido de que cuando las condiciones económicas están relativamente bajas, entonces el gasto del gobierno sirva como impulsor para la economía. Pero eso presupone que en los momentos en que la economía haya estado en condiciones buenas, entonces el gobierno haya tenido una política de gasto y de déficit moderado que le permitan hacer las reservas necesarias para el momento de la crisis. Si no se ha hecho eso, obviamente se enfrenta el tipo de dilema que nosotros estamos enfrentando. Dilema que no es exclusivo de la República Dominicana, sino que es un dilema al cual enfrentan muchos de los países, aunque en el caso de América Latina, felizmente, en este contexto de post-crisis es el periodo en el cual menos se ha manifestado ese dilema, porque en los años anteriores realmente el comportamiento fiscal había sido mucho